espacio que quiere ser de reflexión, quiere ser de encuentro y sobre todo quiere ser un espacio en el que se busquen, propositivo, en el que se busquen alternativas, que se busquen soluciones que van a ser pensadas y debatidas desde el reconocimiento, desde poner los diferentes agentes, los diferentes actores que participan en nuestro sistema sanitario, en nuestro nivel de atención primaria, que están ahí, que tienen algo que comentar. No solamente de manera parcial, de manera segmentada, sino entendemos que el valor que tiene esta mesa es que ponemos cada una de esas miradas en proceso, en una situación de relación y de comunicación entre sí. La crisis, que yo todavía no tengo claro si estamos saliendo, entrando en la novena ola o en qué, pero bueno, evidentemente ha sido una crisis. La crisis sanitaria del COVID ha puesto el foco en la atención primaria de salud. La atención primaria de salud, que es descrita como un espacio y un nivel de decisivo valor en el cuidado de un bien socialmente esencial, que es la salud. Expertos y expertas coinciden en el enunciado de que sin una atención primaria fuerte y empoderada, ningún sistema sanitario va a ser sostenible a corto plazo. Pero no hay duda que también la crisis ha evidenciado que este sistema presenta ciertas necesidades, ciertas debilidades que es necesario analizar y, sobre todo, buscar soluciones. Este foro, que ha sido promovido por el grupo de Geroa Bai, pretende, como os decía, ofrecer un espacio de encuentro a este análisis. No tengo duda, e incluso comparto, que si bien son todos los que están, no están todos los que son. Evidentemente, las exigencias que tiene hacer un foro con una organización razonable y con un flujo de conversación sostenible ha hecho necesario contar con un número limitado de agentes, de profesionales, de actores sociales que participan. Esto ni mucho menos quita valor a otros profesionales, a otros focos que tengan un valor decisivo y que confío que formen parte de quien nos acompañéis. De cualquier manera, quienes están aquí para hablar y os presento son Cristina García Vivar, que es doctora en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Edimburgo, que es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Salud y subdirectora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNA, con una trayectoria docente de más de 22 años y una trayectoria no solo docente, sino que incluye también algo que en atención primaria resulta tan escaso como primordial, que es la investigación. Ahí lo dejo. También es coordinadora de Relaciones Internacionales de Enfermería de nuestra universidad pública y asesora de investigación en el Colegio Oficial de Enfermería. Y por si fuera poco, también es miembro de la Junta Directiva de esta asociación. Está Alejandro, os he puesto en diferente orden. Alejandro, luego veremos, analizaremos, es jefe del Servicio de Admisión del Centro de Salud de Azpilagaña. Correcto. Antes, haciendo un poco, no sé si risas o no, decíamos que si la atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud, el servicio de admisión es la cerradura, para lo bueno y para lo malo. Entonces, creemos que su aportación es de indudable valor. Itziar Ochoa es trabajadora social de Arraigo. Ella dice, preséntame solo como trabajadora social, se me queda poco. Es de Arraigo y de Calado en Navarra. Es una de las profesionales de referencia, también para lo bueno y para lo malo, para que no nos vamos a engañar, también. ¿vale? Con prolongada trayectoria en diferentes niveles de atención que consideramos fundamentales para comprender tanto en atención primaria como en salud mental. Y en diferentes sistemas, también su mirada es fundamental. Ella ha trabajado en Osakidecha y trabaja actualmente en el Servicio Navarro de Salud, en concreto en el Centro de Salud de Iturrama. Juana Zelay es nuestra médica, licenciada por la Universidad de Navarra en Medicina y con formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria desde el año 89. A partir, ya tiene diferente trayectoria en atención primaria, en urgencias y ahora es como la mujer rural, pero para más valor es médica rural.
Yo creo que aporta una visión de la medicina, pero también una visión de las diferencias que supongo irán saliendo entre la administración de un sistema en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Juan Carlos Castillo es presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, alcalde de Peralta y además miembro con experiencia en ayuntamientos de más de 12 años y, como le sucede a todos los que participan en esta mesa, con una experiencia en la oposición, en responsabilidad de gobierno. Y esta actividad que además añade experiencia a su experiencia como trabajador y como programador en concreto y a su experiencia también sindical como miembro del comité de empresa. Y por último tenemos Juancho Remón Virto, que él cuando le dije dime qué quieres que diga, me dijo diabético. Tú pon eso, desde los 22. Persona con diabetes. Persona con diabetes, perdón. No soy diabético. Ahí, que las identidades la reformulación está muy bien hecha. Claro que sí. Bien. Es presidente, pero ahora hablando, que para eso una viene pronto, ¿verdad? Y uno viene pronto también, además es vicepresidente de COCENFE, es decir, de la Confederación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Bueno, a todos ellos, además de dar las gracias, casi hay que pedir perdón por la embajada que os hemos buscado y sobre todo dar las gracias por la labor que habéis hecho, por el esfuerzo, la generosidad y el compromiso que todas habéis demostrado en las consultas y en los encuentros previos que he tenido con vosotros. ¿Cómo vamos a organizar esta mesa? Va a haber 3 puntos. Vamos a analizar primero cuál es el escenario de la atención primaria. Vamos a analizar los problemas. Aquí haremos un volcado. Vamos a analizar el modelo de atención primaria y vamos a analizar este modelo cómo se traduce en la práctica a estructuras. Pensamos que la participación de quienes habéis tenido a bien venir la vamos a dejar para el final, un poco por permitir que cada uno de quienes componen esta mesa pueda desplegar cuál es su relato, cuál es su mirada y a partir de ahí poder ir resolviendo cuestiones concretas que estoy segura que vais a plantear. Y vamos allá. La crisis del COVID, como decíamos, lo que ha hecho es aumentar el zoom de los problemas o de las dimensiones a los que tiene que enfrentar la sanidad pública. Tenemos un problema fundamental, que es la salud, un problema o un valor fundamental vinculado desde las sociedades democráticas. No tenemos que perder la perspectiva de que la defensa de la salud y el derecho a la salud es un derecho vinculado a la condición de ciudadanía. Y esto tiene mucho que ver con uno de los ejes de desarrollo. Haciendo un volcado, porque yo aquí no aporto nada personal, sino simplemente lo que hago es de académica y de reunir un poco toda la documentación que se ha ido publicando últimamente, vamos a hacer un repaso rápido de los diferentes problemas que están dibujando, que hacen la radiografía del escenario de la sanidad. Por una parte tenemos un aumento de los problemas crónicos de salud, las enfermedades degenerativas, pluripatológicas o aquellas personas de difícil gestión clínica por presentar numerosas enfermedades o requerir una atención farmacológica compleja. La pandemia nos ha recordado que tenemos una sociedad altamente envejecida y el envejecimiento lleva de la mano una mayor esperanza de vida, esta es la parte buena, pero también un aumento y una longevidad de las situaciones de cronicidad y también de dependencia. Por otra parte, tenemos una mayor morbimortalidad asociada a los estilos de vida. Gran parte de la patología, esto lo describió Lalonde en el año 76, dijeron que él venía a decir que casi el 50% de los problemas de salud que padecemos en las sociedades desarrolladas se deben a los estilos de vida, se deben a cómo nos alimentamos, qué ejercicio hacemos, cómo dormimos, cómo son nuestras relaciones y, sobre todo, cuál es nuestro soporte social, cuáles son las redes que nos sostienen. Porque la salud tiene no solamente factores dentro del sistema sanitario, luego veremos, la enfermedad se atiende en el sistema sanitario, pero la salud
se crea fuera del sistema sanitario. Y esto ha enfrentado, y vemos que la crisis ha acercado mucho el zoom, al tema de la equidad en salud, de las desigualdades en salud. No solamente cuidamos la salud atendiendo a la enfermedad, sino abordando sus determinantes sociales, que recuerdo son la clase, son el género, son el origen. Por otra parte, y aquí voy dejando pinceladas, hay un aumento de las demandas a los centros de salud derivadas del malestar y de los problemas emocionales. El malestar y los problemas emocionales es la antesala de la psiquiatría, es la antesala de los problemas de salud. Por otro lado, es evidente que gran parte de los cuidados de salud no se producen dentro del sistema sanitario, sino fuera de él, sobre todo en los cuidados domésticos, en los cuidados mal llamados informales. Pues en este sentido se sabe que hay un vaciamiento, que hay una situación de desmembramiento de los soportes, de los contextos de cuidados, tanto familiares como sociales. Por otra parte, hay nuevos modelos y culturas de uso, y aquí miro a quien va a hablar en nombre de los servicios de admisión. Hay nuevas culturas de uso que en estos momentos generan puntos de inflexión entre las expectativas que tiene la población y la respuesta que está obteniendo desde el sistema sanitario. También hay una mayor emergencia de la diversidad. Ahora sabemos, no sé si sabemos cómo, pero sabemos que no podemos prestar los mismos servicios de la misma manera a la misma gente. Nos enfrentamos y tenemos que reconocer que hay contextos cultural, por cuestión de edad, por cuestión de género, por cuestión de origen, urbano, rural, que son diferentes y requieren modelos de atención diferentes. Pero también tenemos una ciudadanía que hace mucho tiempo debería dejarse de llamar paciente. Tenemos nuevos comportamientos de uso más basados en el empoderamiento afortunado de nuestra población, pero que es necesario tener en cuenta. Por eso uno de los vectores de mejora de nuestro sistema sanitario tiene que ver con reconocimiento y está teniendo que ver con el reconocimiento de estos derechos. Y por otra parte, tenemos los avances de la tecnología y la capacidad médica para mantener situaciones humanas, situaciones sociales que hace unos años podían ser indescriptibles. Estamos hablando de la ética y de la bioética. Hasta aquí hablo yo. Ahora lo que os propongo, uno por uno, una por una, que nos digáis de este volcado que hemos hecho, qué es lo que falta, si falta algo, qué es lo que sobra y sobre todo, en muy poquito tiempo, 4 o 5 minutos, que nos diréis una visión de vuestra prioridad en estos problemas de salud. Empezamos por Juana. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por dar la oportunidad de que la representante de medicina esté hoy aquí. A ver, yo creo que lo has definido muy bien. Los cambios sociales, más o menos, que están ocurriendo en la sociedad y que están generando, bueno, pues parte de esta problemática con la que nos encontramos. Bueno, problemática o oportunidad, según se mire. Efectivamente, las enfermedades crónicas, que son como consecuencia de una población envejecida, ese aumento de dependencia, ese aumento en la necesidad de cuidados, la complejidad que tienen las familias para participar en esos cuidados, la falta de tiempo, economía, recursos. Vemos también mucha soledad no deseada, seguramente, bueno, tanto en gente mayor como en gente no tan mayor. Todo genera, o bueno, sí que se detecta un mayor malestar emocional, tanto en mayores como en jóvenes. Y bueno, tanto ello como los cambios en la cultura de uso de los servicios, pues bueno, yo creo que han generado una medicalización de muchos procesos que seguramente no tendrían que llegar a ello, ¿no? Ante cualquier quizás acontecimientos de la vida diaria, preocupaciones, banalidades, bueno, en fin, se solicita la atención además, en gran parte de las ocasiones del médico o de la médica, o sea, no es que queramos que nos vea otra persona, o bueno, así lo manifestamos gran parte de las veces. Eso genera un problema, puede hacer tambalear un poquito la accesibilidad, ¿no?, a otros grupos de población
no tienen tanta habilidad de llegar hacia nosotros. Creo que el tema accesibilidad ya saldrá más tarde seguro. No es lo mismo que inmediatez. Queremos que nos vean ya y que nos vea nuestro médico o médica. Todo ello, bueno, con la llegada de la pandemia esto ya venía produciéndose de años atrás. Es una serie de debilidades que ya, y problemas que ya íbamos viendo en la atención primaria y bueno, pues con la llegada de la pandemia, pues de alguna manera esto ha aumentado exponencialmente y bueno, pues realmente el sistema, pues bueno, no voy a decir que ha explotado. Ay, no sé si he perdido la... No sé, ¿se me oye? Sí, no. Sí. Sí. Bueno, todo ello aúna, pues provoca un aumento de la carga sanitaria en el sistema, y desde el punto de vista de profesional y profesional de medicina, pues puedo decir que no ha habido un incremento proporcional de los recursos humanos, por lo menos, y técnicos también, pero bueno, necesarios o por lo menos no vemos que la distribución de esos recursos sea la adecuada, ¿no? Cambios que se han producido también en los profesionales de un tiempo hacia aquí y más potenciado por la pandemia aún, ¿no? Pues bueno, yo veo mis compañeros y el área de medicina pues sin un tiempo adecuado para atender a los pacientes, se está cansados, desmotivados, trabajando, bueno, muchas veces casi a destajo, sin la posibilidad de poner al paciente en el centro del sistema, que es donde debe estar. Con una legislación, unas normas rígidas de funcionamiento, rígidas de gestión. Hay un exceso de regulación desde nuestras gerencias, que no nos permiten tampoco mucho la autonomía para poder funcionar, ¿no? Las condiciones laborales pues han ido empeorando y bueno, de alguna manera pues hay, no sé si llamarlo fuga de profesionales, bueno, quien ha llegado en estas condiciones a este momento, el otro día coincidía con una compañera que se jubila ahora en 15 días y me decía, me voy con una pena tremenda de ver cómo se queda la atención primaria, pero es que he aguantado un año más a ver si esto cambiaba y realmente me voy, no puedo más, me jubilo. Hay parte de los profesionales se van a ámbitos privados, tenemos ahora en boca de todos los residentes que terminan, residentes de medicina de familia, que saltan a otros ámbitos. Bueno, y eso ocasiona pues una sobrecarga a los que nos quedamos, por así decir. No sé, habría que analizar quizás por qué no es atractivo. Eso es. Te iba a plantear, como va a haber una parte que vamos a analizar en concreto, el tema de los equipos, perfecto. Igual podemos un poco analizar más en profundidad. Yo por terminar, bueno, para mí en este momento la pandemia, bueno, pues nos ha dado un toque de atención sobre ha venido a agravar o a hacer salir a flote todas las debilidades que ya arrastrábamos, pero por otro lado es un toque de atención sobre la importancia de lo que veníamos perdiendo, ¿no? Esa accesibilidad al sistema, esa longitudinalidad, la parte comunitaria que nos toca tratar con la población, con las entidades locales, el ámbito sociosanitario. Bueno, yo creo que es un momento de oportunidad, ¿no? Se ve como momento de oportunidad un poco para darle el giro que la atención primaria necesita y recuperar un poco su esencia. Que como es buena crisis, ¿no? Es un poco lo que me plantearía. No sé si... Cristina. ¿Yo? Bueno, pues es un poco enfatizar lo que ya habéis apuntado, ¿no? Piluca, Juana... pero yo lo veo como desde tres ejes, porque estamos hablando del diagnóstico, ¿no? De salud, el diagnóstico comunitario. Por un lado, toda la epidemiología, ¿no? Que nos apuntaba, el envejecimiento, la dependencia de cuidados, porque al tener más personas con procesos pluripatológicos. Quiero también como hacer un énfasis en el tema de la familia, que luego tendré oportunidad de hablar más, ¿no? Pero donde la familia no solo es un recurso, sino que es un grupo que requiere unos cuidados, ¿no? Para potenciar esa salud familiar y que ahora, después de la pandemia, ha mostrado esa resiliencia, pero que se ha visto muy dañada. Y además de todo esto, yo pensaba, ¿no? Que esto es lo que ya tenemos y esto es una tendencia, ¿no? Epidemiológica, pero también veo nuevas poblaciones emergentes, pues por ejemplo, relacionado con el COVID, ¿no? Las personas que están ahora mismo sufriendo el COVID persistente y que requieren una atención de esas secuelas, que además las desconocemos, pero que
ya las tenemos en primaria, también a nivel de especializada, pero hay que dar una respuesta que no lo hay, ¿no? Por otro lado, otro tipo de situaciones que también se apuntaba, todo el tema de la salud mental, que ahora es una epidemia, ¿no? Derivada también del COVID. Toda la pandemia ha potenciado pues, problemas de salud mental, especialmente en niños, en jóvenes y en personas mayores. Y luego otras poblaciones de crónicos emergentes que quizás es porque sea mi área de investigación, pero que todavía no da atención primaria, una atención, y hay un vacío, que son los supervivientes de cáncer, ¿no? Personas que ya han terminado los tratamientos, que tienen secuelas y que es una población emergente, ¿no? Así que eso desde el punto de vista más epidemiológico. Desde otra de las patas, los profesionales. Yo coincido, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia para los profesionales que lo han dado todo y más, porque se han dejado la parte profesional, pero también la personal y la familiar, ¿no? Pero en esos profesionales, vamos, indistintamente de si son enfermeras, médicos, trabajadores sociales, porque todos lo han unido, ¿no? Yo, que me centro más en las enfermeras, hicimos nosotros un estudio del grupo de investigación al que pertenezco, INOKER, de la UBNA, para conocer cuál era la situación de los profesionales, de las enfermeras en Navarra. ¿Por qué no había estudios, ¿no? en todos los niveles asistenciales? Y fue algo muy interesante porque tuvo dos fases. La primera fase de la pandemia, donde se mostró un impacto muy importante en temas de ansiedad, depresión, estrés postraumático. Más del 68% de las enfermeras encuestadas mostraban ese gran impacto emocional, con lo que eso conlleva, ¿no? Bajas laborales, a largo plazo problemas. Y posteriormente, esto fue las primeras fases de la ola. En la sexta ola, que fue donde realmente, ¿no? Atención primaria tuvo ahí un protagonismo clave, pero también un impacto, lo que vimos es que las enfermeras de atención primaria mostraban unos niveles de ansiedad, depresión muy elevados, el 80%, con tasas de abandono o con expectativas de querer abandonar la profesión muy importantes. Claro, si ya tenemos una situación compleja y a eso se suma unos profesionales cansados, ¿no? Poco reconocidos, porque lo comentamos, en atención primaria no es un área que atraiga a los profesionales, ¿no? A veces se piensa que es una vez, ¿no? Pues cuando, digo en el caso de enfermería, pocas veces directamente, ¿no? Pues lo hablábamos anteriormente, normalmente termina la carrera y quieren ir al hospital, quieren ir a UCI, a urgencias, y sin embargo, pues al ámbito más comunitario, bueno, es una reflexión que nos tenemos que hacer, el por qué no quieren ir, ¿no? Y bueno, pues suelen ser profesionales ya con una experiencia, que muy bien porque es un valor añadido para la primaria, pero también se requiere una formación específica, ¿no? Entonces tenemos también ese pilar de los profesionales. Y luego en ese diagnóstico de las estructuras o de la atención, digo, por añadir algo diferente a lo que comentaba Juana, creo que el enfoque, las intervenciones de prevención se centran, porque no hay más recursos, ¿no? La mayoría se centran en un nivel de prevención terciario, es decir, a personas que ya tienen un proceso de enfermedad, sobre todo procesos crónicos, y que es muy importante, pero dejamos toda la parte de la prevención primaria, que es, como comentaba, es potenciar la salud. Queremos sociedades saludables, personas saludables, familias saludables y sociedades saludables. Entonces, en ese diagnóstico considero que el enfoque, porque no hay otra, porque no hay más manos, no hay más recursos humanos, el sistema o la estructura no fomenta esa potenciación y promoción de la salud. No digo que no se haga, pero dentro de la atención primaria es la clave y es la base, ¿no? Ahora hablaremos también del modelo un pasito más adelante. Entonces vería como esos tres pilares, como diagnóstico de salud y con las expectativas de que tenemos muchas cuestiones de soluciones, ¿no? Posteriormente. Muy bien. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo se ve desde...? Bueno, yo lo primero quiero decir, agradecer el venir aquí como personal administrativo. De hecho, aún no me lo creo. Yo estoy esperando que aparezca Juanma López Iturriaga con el ramo de flores y me diga inocente, o que vosotros mismos, como Got Talent, le deis a la X, todos, y expulsado, porque la admisión nunca ha sido tenido en cuenta. Vale, me gustaría, antes de nada, pedir nuestro perfil profesional que se reconozca ya de una vez, y, por supuesto, mi agradecimiento y reconocimiento a todos mis compañeros de admisión, que durante la pandemia han sido los más
apaleados, los demás que se ha insultado y más se ha despreciado, porque hemos aguantado mucho. Hemos aguantado mucho con una serie de protocolos cambiantes cada 2 por 3, que no hemos tenido nada que ver, ni los hemos organizado ni gestionado, y claro, la población no se ha informado bien. Entonces, mi reconocimiento a todos mis compañeros. Dicho lo cual, la atención primaria, poco podemos decir cuando siempre se ha gestionado desde arriba, desde el perfil sanitario, ¿vale? Entonces, poco podemos hablar de ese tema. Sí que nosotros desde admisión lo que vemos es que hay una serie de problemas que luego se hablará. Yo querría incidir en cuestión de economía en oferta y demanda. Si oferta hablamos de número de profesionales y número de citas, es limitada, y en demanda es el número de petición de citas de los ciudadanos y de los pacientes, que ahora mismo es ilimitada. Yo estudié economía y había un axioma que era bien claro, que era cuando el coste o precio de un bien o servicio es 0, la demanda es infinita, ilimitada. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer, incidir en vez de en la oferta, más médicos, más enfermeras, más internet, más acceso, más administrativos, hay que racionalizar la demanda, educar a la población, informar a la población y volver a uno de los objetivos del plan de mejora del 2010, que es enseñar a la población a los autocuidados. Pero sobre todo, que luego hablemos de posibles soluciones, es en la demanda, que voy a repetir, es ilimitada. Ejemplos. Yo estoy seguro de que en cualquier centro de salud vienen 2 médicos por encima, siempre hablamos de médicos, se puede hablar de enfermeras que están sobresaturadas, y os puedo asegurar que ponemos un médico más, 2 médicos más, o médicas, sí, perdón por la expresión, y después que al año están las agendas saturadas. Os voy a poner un ejemplo, ahí va. Bueno, ¿se me acabó el tiempo ya? No te preocupes. No, vale. Luego Os voy a poner un ejemplo. Son cuestiones que vamos a ir sacando a lo largo. Azpilagaña, por ejemplo, está ahí mi antigua directora, Reyes de Andrés, a la cual aprecio mucho. En Azpilagaña teníamos 6 cupos de médicos más uno que era de 2 horas, ¿vale? Ese de 2 horas pasó a jornada completa. Más médico, más enfermera. A día de hoy, saturadísimo. El cupo que mi antigua compañera Reyes, nueva creación, nuevo médico, media jornada, ¿vale? Se completó. Jornada completa, el médico al día de hoy está saturadísimo. Se creó hace 4 años de salud, o 3 años, media jornada más. Se creó media jornada más, estuvo de baja esta persona, durante una jornada sobrevivimos y después del verano conseguimos un médico del MIR, que luego hablaremos de los MIRES y demás, que completó la plaza. Jornada completa y agenda saturada. Tenemos ya 2 médicos y medio más, 2 enfermeras y media más, y siguen saturadas. ¿Cuál es el problema? Si hay más médicos, la demanda. Hay que incidir en la demanda. No todo tiene que ir al centro de salud, hay procesos banales que no tienen ningún sentido, y para eso hace falta racionalizar, educar e informar. Ahí, muy bien. Que ahí conecta también con una de las propuestas. Vamos a terminar con ICIAR, lo que es la visión de los problemas desde dentro del sistema, para luego dar la palabra a Juan Carlos y a Juancho, que es la visión desde fuera del sistema. ICIAR. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Como trabajadora social, aparte de lo que han dicho todos mis compañeros, ¿no? Claro, compramos hace tiempo en el barco de atención primaria el modelo biopsicosocial, pero el músculo, como decía Alejandro, está en lo biológico, ¿no? En lo sanitario. Obviamente es un sistema de salud y hay que atender los problemas de salud. Pero como decía también Piluca, la salud se atiende en el sistema sanitario, pero no se genera en él. Se genera parte de la recuperación, y si trabajáramos en la promoción y en la prevención, sí estaríamos trabajando en la salud. Ahora estamos trabajando en la asistencia con una presión brutal y con el tsunami de la pandemia, que lo que ha venido es a mover el edificio que no estaba terminado de construir. Yo recuerdo que con la declaración de Alma-Ata, con ese discurso motivador de llegar descentralizados a trabajar con la comunidad, con un perfil
de activos de salud, con grupos, con los consejos de salud, eso se ha ido dirimiendo en ese embudo de demanda ilimitada y falta de recursos a derivar a una asistencia cada vez más sanitarista. Entonces, como trabajadora social, dentro de la estructura, desde luego, dice Alejandro de su estamento, pero he de decir, y lo digo de pasada, pero se lo debo a mis compañeras, que si alguien, algún estamento está infradotado, es trabajo social. La carga social de los problemas psicosociales, de salud mental, el sufrimiento, el empobrecimiento, los duelos migratorios, la falta de vivienda, la falta, con esta inflación brutal, de poder adquisitivo para llenar la cesta de la compra. O sea, los problemas que llegan son infinitos también. Entonces, desde esta estructura de atención psicosocial, no se puede con este tsunami atender. Entonces, lo mismo, yo creo que nosotros sí que necesitamos, la atención primaria nos debe a nuestro estamento una regularización acorde, ni más ni menos, pero sí suficiente para poder trabajar en ese acompañamiento a todas las personas que llegan a salud. Y que además es muy bonito porque el proceso de salud, o sea, es decir, la salud, acompañamos a las personas desde que nacen con los ESALUs hasta que fallecen. Entonces, en ese proceso de acompañamiento, de solicitar una eutanasia, de tramitar una cuestión, de la soledad sentida, de hacer apoyos de recursos, en todo ese proceso acompañamos trabajo social. Y ese discurso biopsicosocial va acompañado de otro que no depende de nuestro sistema de salud, sino de las condiciones sociales, pero sí que llega a salud. La salud mental se ha visto tremendamente afectada, han aumentado los suicidios, aunque no se diga mucho. La situación socioeconómica es muy complicada, la inmigración supone bolsas de empobrecimiento, incluso esos perfiles a veces deberíamos tener una actitud proactiva para poder llegar a ellos, porque a veces no llegan al sistema sanitario. Entonces, desde trabajo social y desde, que me gusta mucho cuando he visto en los escritos, AP y C, pues la IC de comunitaria nos tocaría trabajarla ahora, buscar esos activos, esos grupos de voluntariado que se han activado con la pandemia, que hemos acompañado a que les llegara la comida a los mayores, a que pudieran hacer actividades, o sea, transferencias bancarias, a que tuvieran unos apoyos de cuidadores. El cuidador cogía el COVID, le tenías que poner un sustituto. Toda esa estructura que ha generado comunitaria la pandemia, yo creo que ese sí que es un valor. A mí también me ha contado. El tiempo. Sí, sí. Creo que es un valor. Ya tiempo, tiempo. Sí, pero desde luego los determinantes sociales y el modelo biopsicosocial deberíamos poner la lupa sobre cómo hacemos con lo que tenemos y dotamos a lo que hace falta. Y bueno, el diagnóstico compartido. Iremos tocando, quiero decir, vamos un poco por lo que se trata. Es primero una radiografía de los problemas que vemos. Hemos visto los problemas dentro del sistema, cuál es el escenario, y ahora sí que invitaría a Juancho y a Juan Carlos fuera del sistema sanitario, ¿no? ¿Cuál es el escenario que ven en cuanto a necesidades, en cuanto a factores a atender dentro de la atención primaria? Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer, sobre todo a todos los profesionales del sector sanitario, la respuesta que han dado a la COVID. Primero, el trabajo diario, a excepción de la COVID, ¿no? Y luego, con referencia a la COVID, pues la respuesta extra, el trabajo que han realizado y que a día de hoy nos estamos recuperando en buena parte gracias a ese trabajo. Por lo tanto, mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento a todas y todos ellos.
Desde fuera lo vemos diferente. Es decir, yo tengo que discrepar de algunas opiniones que se han dado, porque coincido en que hacen falta profesionales, y esto se ve reflejado sobre todo en las zonas más alejadas de los hospitales a nivel general. Claro, es que no es lo mismo vivir a 10 minutos de un hospital que a 70 minutos. Es que no tiene nada que ver. Es que las plazas de las zonas de salud que están, por lo general, alejadas de los hospitales, no se cubren ni las que hay establecidas, y cuesta mucho cubrirlas. O sea, ya no estamos hablando de aumentar el número de profesionales, sino de que se cubran las plazas que hay establecidas. Aumenta también el número de pacientes, por lo general, por profesional médico. Entonces, claro, se dan una serie de circunstancias que cuesta que un profesional escoja esa opción, ¿no? Entonces, habrá que ver de qué manera, primero, hay un número de profesionales suficiente, y segundo, se regula o se premia para que también la gente escoja esas plazas que, y lo voy a decir, son de difícil cobertura y cuesta mucho cubrirlas. Y por lo general da la casualidad de que son casi siempre las mismas zonas, y coincide también, tiene un grado de coincidencia con la distancia a los hospitales. Desde los ayuntamientos, pues la verdad es que poco podemos hacer. Ya sabéis que competencias en salud, sobre todo en lo que se refiere a la organización del personal, no tenemos. Sí que recibimos opiniones de los pacientes. Coincido, eso sí, en que hay que organizar la demanda y que hay que trabajar a nivel preventivo, totalmente de acuerdo, pero entre que se trabaja eso y da sus resultados, hasta que dé los resultados, quiero decir, bueno, habrá que seguir trabajando y dando respuesta a lo que hay. Insisto, yo con esto termino, no es lo mismo vivir a 10 minutos de un hospital que a 70, y eso se nota también a la hora de cubrir las plazas médicas. Juancho. Bueno, yo lo primero, agradecer también que me hayáis invitado a participar en esta mesa, lo que veo muy importante y muy interesante, y como siempre decimos, el paciente está en el centro de todo esto, y muchas veces no se cuenta con nosotros, ¿no? Entonces creemos que es muy importante que contéis siempre con el paciente, que siempre estaremos ahí. Estoy completamente de acuerdo en que la situación vivida por el COVID debe de hacernos parar y pensar en mejorar esta situación. Nosotros, por ejemplo, hemos comprobado muy importante que las personas, pacientes que estamos más formados, en mi caso, ¿no?, las personas con diabetes tipo 1, hemos estado mucho mejor que las personas que no estaban formadas, eso está claro, ¿no? Las personas de tipo 2, estamos viendo que aún hay gente que lleva un año y medio esperando a que les llamen en las consultas y no les llaman, por eso hay muchos problemas en eso. Y luego también muy importante las nuevas tecnologías, ¿no? El llevar un sensor, el llevar una bomba de insulina, que tú ya te sabes controlar, vamos, que como estábamos diciendo, como ha dicho Alejandro también, que seamos autónomos, ¿no? Nosotros, una persona con diabetes de tipo 1, tienes que ser autónomo porque son 24 horas al día durante 365 días al año, ¿no? Y hay que tomar muchísimas decisiones al cabo del día. Si tú no estás formado, lo vemos mal. Y esto es el problema que vemos en las personas con diabetes de tipo 2, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo que hablar en el tema de la diabetes. Las personas con diabetes de tipo 2 no tienen tanta formación. Ahora estamos intentando, y estoy en la comisión asesora de diabetes también, para que se implementen los sensores en flash a las personas de tipo 2 que tienen el mismo tratamiento que una persona con tipo 1, quiero decir, a las que se ponen insulina varias veces, pues mismo tratamiento, pues mismo tratamiento. Entonces las que se ponen múltiples dosis de insulina también se les va a poner el sensor, pero claro, ahí está el problema, que ¿quién les va a poner ese sensor? Porque eso va a recaer también en la atención primaria, que es que además la atención primaria, como no tenéis nosotros, trabajo, seguro, pues seguro. Va a caer en atención primaria, pero es que primero hay que formar a las enfermeras de atención primaria. ¿Quién va a formar a las enfermeras de atención primaria? Entonces vemos que es una bola que va ahí que hay Juancho, que... perdona, ni lo dudes, nosotros, atención primaria, ni lo dudes. O sea, con países administrativas, preparaos, que van a venir.
Bueno, yo tomo nota en esta primera, yo creo que es significativo que en esta primera aproximación al escenario de problemas que tiene que hacer frente la atención primaria, incluyo el tema del bienestar de los y las profesionales, ¿no? Con todo lo que conlleva la palabra bienestar en cuanto a reconocimiento, carga de trabajo, etcétera, etcétera. Incluyo en el diagnóstico, que no viene descrito así en los textos, para intentar que sea así, las diferencias que existen entre rural y urbano, no solamente por el acceso a los propios servicios que implica, sino también por la diferente situación que coloca a los y las profesionales en la práctica, ¿no? Y incluyo también el tema del desigual acceso a tratamientos, y parte del tratamiento es el aprendizaje en el autocuidado. Incluyo dentro de esta primera aproximación. Para hacer frente a todo esto existe un modelo que se diseñó aquí en el Estado español, y además Navarra fue en este sentido pionera desde la primera legislatura que coincidió con el desarrollo de la normativa estatal. Navarra se entregó al desarrollo de un sistema que es la atención primaria de salud. La atención primaria de salud tiene características, tiene principios, cualidades que a partir de ahora yo pregunto, ¿son ampliamente conocidos por la población? ¿Sabemos que es una asistencia universalizada? ¿Que todos, todas tenemos derecho a la atención sanitaria? ¿Que tiene un principio vertebrador que es la accesibilidad? No vayas por ahí, que eso no es así. Yo estoy picando, una picona. Bueno, tiene un valor fundamental. La atención primaria tiene que ser, por naturaleza y por definición, tiene que ser accesible, con toda la polisemia que entraña la palabra accesibilidad, que a lo mejor no es inmediatez, solo exactamente. Provoco. Sí, es lo que hemos comentado. Eso es, a provocar un poco. Accesibilidad no es lo mismo que inmediatez. Como bien decía, repito principios, recuerdo principios de la atención primaria, es una actitud, es una situación, como bien decía Itziar, longitudinal, es decir, es continua y continuada a lo largo de los ciclos, de todos los ciclos vitales, y se tiene que adaptar a cada uno de ellos en cuanto a las necesidades, pero además necesariamente y por principios tiene que ser una atención integral, es decir, tanto en el diagnóstico como en el abordaje terapéutico han de ser incluidas dimensiones clínicas, pero también psicológicas, emocionales y sociales, ¿no? Y además, por si fuera poco, puesto que hay que intervenir también sobre los factores determinantes, tiene que ser una atención intersectorial. Tiene, por compromiso y por definición y por principios de ley que no se han modificado, que ponerse en contacto con el resto de sistemas. Y ahí provoco especialmente a las entidades locales, ¿no? Porque es el núcleo. Y además todo esto lo tiene que hacer de una manera agrupando, abrazando los estadios previos a la enfermedad, la promoción y la prevención, y posteriores a la enfermedad, que es la sanación, la rehabilitación y la reinserción. Y por si tuviera poco, y ya termino, tiene que ser una atención de calidad, eficiente y eficaz. Esto es la atención primaria. Yo creo que más no se puede pedir por el módico precio, ¿no? Claro, las preguntas que yo ahora devuelvo, y voy a devolver de manera diferente también a quienes ven el problema dentro del sistema, a quien lo ve fuera. ¿Los profesionales que participan en el equipo de atención primaria están alineados con esta misión? ¿Para esto están? Luego preguntaré tanto al representante de entidades locales como de pacientes supervivientes, ¿no? o demandantes o lo que fuera, usuarios del sistema sanitario, cómo se ve desde fuera. Pero yo pregunto primero a los profesionales. ¿Estamos alineados en cuanto a formación, vocación, construcción de una oferta de servicios dentro de los equipos? Luego hablaremos de los equipos. Quiero decir que ya hemos dado el repaso a profesional, luego profundizaremos. Entiendo lo que nos quieres definición. preguntar un poco, es si consideramos que tiene que seguir siendo así, que es ese modelo. Sí, como profesionales venimos por vocación, por formación, por disposición, preparados para este modelo.
Hombre, en el ámbito de la medicina, desde luego que ahora ya la formación es vía MIR y bueno, nos formamos como médicos de familia y comunitaria, como bien has dicho. Y bueno, desde luego que es lo primero que se aprende, por así decir, o nos enseñan. Yo me formé en el Centro de Salud de Chantrea y bueno, tengo un recuerdo que en aquel momento por lo menos era como un reloj suizo, la accesibilidad, la integralidad, como dices, el atender desde el ámbito biopsicosocial, la continuidad asistencial en el tiempo y en el espacio, para que no lo sepa. En el tiempo, ¿no? Las 24/7 que se dice ahora, 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí estamos. En el espacio, a pie de cama, en domicilio, centro de salud, consultorio, carreteras y accidente, o sea, ahí estamos. La longitudinalidad, que es ese contacto directo, no esa relación que acabamos haciendo los sanitarios, médico, enfermera, además, con nuestros pacientes a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, que el mantener a sus sanitarios de referencia durante muchos años está demostrado que salva vidas. Eso es así. Llega a ser más casi que trasciende, ¿no?, al acto sanitario. Es una relación de confianza que yo la aprecié muchísimo durante los primeros momentos de la pandemia. El hablar por una consulta no presencial con una persona que conoces desde hace muchos años, que tienes ese valor fundamental de la longitudinalidad conservado, es que no tiene nada que ver que no conocerla, ¿sabes? Casi puedes darle una atención prácticamente como presencial, según en qué casos, ¿no? Y es súper importante, o sea, eso va a misa. Luego hablaremos un poco de las nuevas formas. Y esa orientación y refuerzo al paciente, a la familia y a la comunidad. O sea, es que eso, con la pandemia ha venido a recordarnos que esos valores fundamentales tienen que seguir perdurando en el tiempo. O sea, en aquel momento todo se cerró. Las redes sociosanitarias, con concejos, con ayuntamientos, con asociaciones de pacientes, con vecinos. O sea, para mí fue muy bonito. O sea, fue lo que era. Nadie sabíamos a dónde íbamos, la incertidumbre total, pero desde luego que nos impulsó. Y yo personalmente creo que, bueno, que como es que es una forma de concebir la salud. ¿Pero crees que estas funciones hay alguna que está sobredimensionada en detrimento de otras? Quiero decir, toda esta vocación de integralidad, intersectorialidad. Al final, llega un momento que por lo menos en el ámbito de la medicina urbano más, quizás el rural, bueno, pues quizás el tener menos carga asistencial, no sé si menos, o es un ritmo más sosegado, más sereno, nos da tiempo a desarrollar, ¿no?, parte de estos valores. Hay un contacto, sabemos qué pacientes tenemos, en qué entorno social vivimos, o sea, y trabajamos, ¿no?, mano a mano con ayuntamientos. Se mantiene ese espíritu de atención comunitaria, desde luego, y bueno, y realmente tanto enfermería y trabajo social con su estímulo, o sea, yo creo que sí. ¿Qué pasa en el ámbito quizás urbano? En medicina, por ejemplo, pues que la demanda se come prácticamente todo el tiempo. O sea, no da pie seguramente a, no sé, hay que reorganizar mucho el recurso quizás para sacar tiempo para poder desarrollar estas funciones, quizás. Yo eso lo veo desde medicina, no sé, yo en el resto como... Ya lo contarán los compañeros. Bueno, sí, yo coincido con lo que dice Juana. Porque se trata de decir, en este modelo, si sigue siendo un modelo válido, ha sido un modelo ratificado y reafirmado en los últimos documentos que se han editado. Pero visto desde dentro, los profesionales siguen apostando por este modelo, siguen... Yo coincido, yo creo que efectivamente es un modelo, pero hay que cambiar como el concepto, ¿no?, o la manera de verlo, porque estos son, bueno, pues escrito en papel, la continuidad que hemos apuntado, el acceso universal que efectivamente, y eso lo relaciono con lo que comentaban anteriormente. A mí me parece que es fundamental la alfabetización de la población respecto al uso, ¿no?,
acceder, cómo acceder al servicio, por qué acceder, o sea, capacitarles. Tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Que muchas veces, lo comentábamos antes en Petit Comité, el grupo, pero pues hay personas que acceden a la atención primaria con una situación banal que no es necesaria que sea abordada en la atención primaria, porque si potenciamos los autocuidados, si educamos en salud, en promoción de la salud, si trabajamos con las familias que hablábamos, son la unidad básica de educación y de educación en salud, pues todo eso yo creo que conllevará, exceptuando los tiempos de pandemia y de incertidumbre, que fue un arraso, ¿no? O sea, bueno, fue una situación concreta, pero creo que llevará a una demanda más, ¿cómo diría yo?, sostenible, en el sentido de que estamos empoderados, ¿no? Ahí las enfermeras creo que hacen una labor y lo viven así, lo entienden como ese enfoque centrado en la persona y en la familia, conociendo cuál es la experiencia de vivir en un caso de cronicidad o de enfermedad, y no tanto la enfermedad en sí, no tanto el diagnóstico, sino cómo la persona y las familias se enfrentan a esa situación, ¿no? O hablemos de personas con dependencia. Entonces, en ese enfoque centrado en la persona y la familia, las enfermeras creo que, vamos, son Ferraris. Es verdad que en la pandemia pues nos comentaban, ¿no?, que han tenido muchas dificultades porque se sentían muy mal, porque no daban los cuidados que sabían que tenían que dar, porque la propia situación de intensidad hacía que se trabajase por tareas. Pero aparte de la pandemia, creo que sí, rotundamente tienen ese trabajo concentrado en la persona y en la familia. Y por otro lado, creo que tienen también un punto que les gustaría trabajar, ¿no?, y con los demás profesionales del equipo, que es toda la atención a la comunidad, ¿no? La parte comunitaria se ha quedado, o sea, no sé, es un 10%, o casi no es posible, no porque no quieran, ¿no? Entonces, en esos elementos de la atención primaria ratifico que siguen vigentes y que los profesionales yo creo que sí que apuestan por ello. Quizás más formación también en la coordinación intersectorial para trabajar más con, dentro del equipo, pero con temas de vivienda, ¿no?, con temas sociales, por supuesto. Sí, o sea, desde Alma hasta 44 años después sigue vigente esto, ¿no? Y yo apuesto seguiría con este modelo con algunos matices que luego abordaremos. Hay que entrar en la madurez, ¿no? Ya con 35 años ya hemos pasado la adolescencia. Sí, Adultos. Sí, hemos mejorado muchísimo, porque, a ver, Navarra y España es uno de los países, y en concreto nuestra comunidad, que con mayor éxito en la implementación de estos elementos de atención primaria. Eso dice la evidencia científica. O sea que vamos bien, pero hay que seguir mejorando. Vamos a avanzar, vamos a ir rápidas para poder ir avanzando. Y Ciar, ¿añadirías algo? Bueno, sí, al modelo. Hombre, desde el Estamento de Trabajo Social compramos el modelo, lo compramos hace tiempo. Entramos, y está definido así en las estructuras y en la cartera del servicio, ya no solo navarro, sino del Sistema Nacional de Salud, como cartera de servicio, el trabajo social. Somos una de las 3 patas que entramos con esta ilusión motivadora, compramos este modelo biopsicosocial, pero la institución nos ha ido dejando atrás y la institución nos ha cortado el liderazgo transformador que desde trabajo social, desde la formación de base comunitaria y desde ese liderazgo de educación y de promoción no podemos realizar estando con unas ratios anteriormente de 20.000 habitantes, ahora de 10.000. No se puede hacer seguimiento de calidad, introspección en los problemas sociales, que son casos complejos de gestionar en lo social y en la salud. La salud es si me pasa algo aquí me va a afectar a la salud. Si yo pierdo el trabajo voy a generar insomnio. Si mi hijo pierde el trabajo, si se separa y viene a convivir a mi unidad familiar, si mi marido, que era profesor universitario, está con una demencia
yo no puedo soportar ese dolor, ese acompañamiento, etc., etc., violencia de género, menores en riesgo, bueno, información, proveer recursos. Entonces yo creo que compramos con mucha ilusión, por lo menos todas las trabajadoras sociales que yo conozco, con una implicación, con una misión, aceptando estos valores, pero la institución nos ha tratado mal, nos ha olvidado, nos ha metido en el cuarto oscuro y no sabe sacar provecho a un estamento que la institución contrata y que la institución desconoce su potencial. Yo creo que esto luego hablaremos. Como modelo de atención, ilusionadísimos. Firmamos la misión, los valores, la continuidad y estamos ahí para, pues eso, dar como siempre pues la mejor de nuestras versiones, ¿no? En la ética de la intervención, a veces en moderar esas prescripciones tan rápidas como esta abuelica tiene que ir ya a una residencia, ¿no? Porque es que ya tiene muchos problemas de... Vamos a parar a pensar si esta mujer quiere ir a una residencia, si se puede proveer otro sistema de recursos, si hay que hacer un proceso de concienciación con ella porque realmente no se le puede proveer y tiene que ir a una residencia, pero tienes que acompañar ese proceso de recuerdos, de historia de vida. Y entonces, claro, nosotros con estos ratios de personal realmente... Luego avanzamos un poquito, ¿no? Pero sí que es cierto que gran parte de las situaciones de dependencia y cuidados se atienden fuera de nuestro sistema. El modelo lo compramos. Eso es. Alejandro, ¿añadirías algo? Va a ser simple. El modelo de UVA, de médico, enfermera, trabajo social y luego admisión, sí. Y no voy a hablar de los problemas de admisión porque estaría llorando todo el día. Pero entonces, si la pregunta es si la estructura actual es vigente, sí. Sí. Punto. Otra cosa que puedes plantearte igual, algún estamento profesional se intentó con auxiliar Luego de clínica. Luego hablamos no es el tema. de eso. Otra cosa sí. Vale. Lo que estamos hablando es que tenemos delante un modelo y hay que cerrar filas o no en torno a ese modelo. Luego ya vamos a ver cómo se estructura. De cara al modelo de atención, yo pregunto, y voy a preguntar primero a Josécho. A Juancho, perdón. ¿La población sabe que el centro de salud está para esto? Quiero decir que va a recibir una atención biopsicosocial accesible, integral, continua, continuada, preventiva y rehabilitable. Si te digo la verdad, yo creo que no. No porque, como hemos hablado antes cuando hemos estado hablando de todo esto, a ver, hay muchas leyes, muchos papeles escritos que luego todo eso no se lleva a cabo nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos, pues hay que revisar los protocolos, hay que actualizarlos y hay que cumplirlos. Porque hay muchos protocolos, hay muchas cosas escritas, pero luego no se cumplen. Entonces yo creo que eso es muy importante, que nosotros también, el paciente, sabríamos un poco más de lo que tenemos derecho. Vamos afinando un poco cuando se habla de esa alfabetización, de esa aculturación de las personas usuarias del sistema. Es necesario para contener la demanda, pero también para saber sacar el máximo provecho, ¿no? Vamos avanzando. Y desde los ayuntamientos, ¿sabemos que los centros de salud tienen este potencial? Sí y no. Es decir, lo que vemos desde fuera es que el modelo, yo entiendo que funciona, que es accesible. Otra cosa es cuando accedes en según qué situaciones, pero es accesible y funciona. Eso no quiere decir que no pueda ser mejorado y que no se puedan introducir cambios para mejorar su funcionamiento. Pongo un ejemplo que es de actualidad y que además creo que puede de alguna manera ilustrar un poco lo que estamos hablando de la formación hacia el paciente, ¿no? Se está trabajando el tema de formar a personas que no están dentro del ámbito sanitario en la atención de las urgencias, donde en aquellas zonas alejadas. ¿Por qué? Porque eso puede contribuir a salvar vidas. ¿Por qué? Porque estás formando a la gente a atender o bien un infarto, una parada cardíaca, una serie de urgencias que no vas a atender rápidamente. Pues en ese sentido también se puede formar a la gente, de lo que hablamos a la hora de acceder.
La gente no sabe, no tiene ni idea de en qué condiciones. O sea, va al médico cuando se encuentra mal y probablemente no lo esté haciendo bien, pero igual si a esa persona se le explican las cosas o hay una persona encargada en cada centro de salud de explicar estas cosas durante un tiempo, pues probablemente eso más la formación haga que la gente haga un uso más racional. Y con esto termino. Tenemos una estructura y damos un servicio, pero a una sociedad que ha cambiado mucho. Se ha envejecido más y tenemos un nivel de inmigración con todo lo que ello supone, en cuanto al idioma, quiero decir principalmente, que requiere de más atención. Con lo cual, habrá que ir adaptando también la estructura y el modelo, sin grandes cambios, al modelo nuevo de sociedad. Ahí vamos. Hay dos factores o dos elementos que están descritos sobre los que esta teoría, este modelo, se convierte en realidad. Uno son los equipos y otro son las zonas básicas. Vamos a analizar ahora cada uno de ellos por separado. Sí que os invito, advirtiendo que ya os habéis quejado. La queja, ahí está. Yo creo que ha quedado claro que las ratios de personal hay que revisar, que hay que valorar cargas de trabajo, etcétera. Pero la primera pregunta, ¿los equipos de atención primaria necesitan, pregunto, algún tipo de refuerzo, mejora? ¿Es necesario incorporar figuras nuevas a estos equipos? ¿Qué figuras serían? ¿Es necesario aumentar músculo, como decía Itziar? Aquí sí que os invito a participar, a unos y a otros, independientemente. Pues si te parece, empiezo. Venga, Cristina. Desde el punto de vista de equipo, siempre partiendo que el equipo es más, la unidad es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Pero es verdad que cada uno de los profesionales tiene que tener sus competencias y que el resto conozca las competencias y trabajar en equipo, porque es otro de los elementos de la atención primaria, ¿no? El equipo de salud, y en ese sentido es una fortaleza de atención primaria. En el ámbito de la enfermería, o sea, lo primero, además de las enfermeras generalistas, están las enfermeras especialistas, ¿no? Con la especialidad en enfermería familiar y comunitaria, que hay mucha más gente formada que luego lo que se contrata. Entonces, ahí la solución es fácil, ¿no? Contratar a esas enfermeras. Pero luego, y a veces es interesante ver otros contextos, ¿no? Y ahí me refiero más a contextos internacionales que han tenido situaciones similares, aparte del contexto específico, ¿no? de la situación, y me refiero a la enfermera de práctica avanzada, ¿no? Este perfil es un perfil muy conocido en el ámbito internacional, especialmente se desarrolló en Estados Unidos, Canadá, Australia y aquí en Europa, en Irlanda y Reino Unido, ¿no? Y se desarrolló hace 20 años precisamente por esa falta, primero, de médicos en atención primaria y por ese aumento de las demandas y de las necesidades de salud. No tanto de los diagnósticos, ¿no? de médicos, sino de las necesidades de las personas, como hablamos, necesidades físicas, emocionales, sociales. Entonces, este perfil enfermero se ha implantado y, de hecho, hay un informe reciente de la OCDE que dice la importancia de esa implementación de la enfermedad de práctica avanzada en atención primaria, en todos los contextos y países. Pero ¿qué es una enfermera de atención primaria y cómo se combina con el resto de perfiles, ¿no? Es una enfermera que tiene un conocimiento experto en un ámbito, como puede ser la promoción, como puede enfocarse a un tipo de patología, por ejemplo, en diabetes, en procesos cardíacos, en cáncer, ¿no? Que está ubicada en primaria y con un conocimiento expandido, es decir, con años de experiencia y de conocimiento. Por lo tanto, tiene capacidad y tiene competencia para la toma de decisiones complejas, sobre todo porque ahora los problemas de salud son complejos y se relacionan, como hemos abordado, ¿no? Están influidos por todos los determinantes sociales. Entonces, esta implantación de esta figura, que como digo ya en otros contextos lleva 20 años, aquí lo hemos estado hablando, ¿no? Me consta que en Navarra se está pensando, y de hecho en el plan estratégico se habla de esta figura, ¿no? La implantación de, por ejemplo,
se indica en el plan estratégico de la enfermera de casos, la enfermera de enlace, para potenciar la complejidad de esos cuidados en la cronicidad. Lo que se ha visto por la evidencia es que hay una satisfacción por parte de los usuarios, también por todo el equipo. Es verdad que todo cambio pues crea reticencias, ¿no? Y crea pues la incertidumbre siempre pues, en nuevos perfiles es compleja, pero después de conocer otras experiencias se ha visto que el equipo, ¿no?, referido a los médicos, trabajador social, todos están muy satisfechos con esa dinámica y, importante, mejora la calidad de vida y reduce admisiones a hospital. Por lo tanto, fomenta la sostenibilidad del sistema sanitario. O sea, tú apuestas por incorporar figuras de enfermería especializada en primaria en las diferentes dimensiones de cronicidad, de intervención comunitaria. De práctica avanzada. Este es el concepto mundial conocido. Te basas en el modelo anglosajón, que es un modelo fundamental, y de éxito, un modelo, ¿no?, concreto. Sí. Vale, tu apuesta es esa. Vamos a incorporar especialidades, en tu caso, o fundamentalmente en personal de enfermería. ¿Qué diría? ¿Estamos todo el mundo de acuerdo? No. Itziar, no. Ya lo siento. Quiero decir, no es que yo no esté de acuerdo. A ver, me voy a poner la letra pequeña, ¿vale? Es un barco en el que es bienvenido, probablemente iríamos mucho mejor porque hay muchísimo trabajo para todos los perfiles profesionales. Pero como la tarta no llega, quiero decir, a ver si soy capaz, es decir, la tarta no da para todos, ¿no? Y hay que hacer una reeducación. Pero yo, por ejemplo, en mi centro, en este momento, hay 2 enfermeras por encima de los cupos. Y no quiero yo hacer una rivalización. Lo que se trata es cuál es la alternativa. Que ojalá hubiera 5, que no, a ver si termino. Lo que quiero señalar es que a veces se importan modelos, en este caso anglosajón, con todo lo que quiero decir, que no es... Que puede tener. Eso es, pero por ejemplo el modelo anglosajón no tiene trabajadores sociales en la atención primaria. Entonces, bienvenidos al barco, la de práctica avanzada y 3 más. Pero tendríamos que hacer una conjunción y si realmente vamos a trabajar en equipo, definir bien los perfiles también. Porque yo podría decir lo mismo de trabajo social, o sea, aunque no haya trabajadores sociales especializados, el liderazgo con la comunidad, el trabajo comunitario es una de las bases de la formación y el trabajo con la comunidad, la coordinación sociosanitaria es un papel fundamental del trabajador social. ¿Qué pasa? Y de otros perfiles. Pero ¿qué pasa? Que, claro, esa unidimensionalidad de nuestro estamento hace que esas funciones, aunque trabajes en equipo, se restrinjan. Entonces, quiero decir que no, cuando he dicho en desacuerdo, quería matizar que ojalá hubiera psicólogos, fisios, veterinarios, farmacéuticos, epidemiólogos y... Pero ahí Cristina ha hecho una apuesta que yo creo que es muy clara. Es importante. La atención primaria, no solamente las necesidades de salud son necesidades complejas. La atención primaria no es la medicina en chiquita, no es la atención sanitaria en pequeñito, ¿no?, sino que requiere una complejidad y la complejidad requiere una formación. Esa es un poco la apuesta. Y sobre todo porque otros contextos, eso emergió del ámbito anglosajón, pero es que está en todos los países nórdicos, está en Francia, está en todos los países. Y de hecho es algo que ya se ha hablado en España hace muchos años y hay experiencias. Aquí lo que propongo es algo regulado, legislado. Claro, a ver, cada uno, yo he dicho desde el principio, el equipo es la base, pero pensando en nuevas maneras de mirar las cosas, ¿no? Y sobre todo en las necesidades de la población. Ahí tenemos que llegar, a las necesidades, ¿no? Entiendo que Itziar lo que dice es, hay determinadas necesidades que pueden ser atendidas no por la especialización de un perfil, sino por incorporar otros perfiles, ¿no? La pregunta es, ¿deberíamos, medicina, qué opina? ¿Incorporar, aumentar dotación de los que hay? Creo que, bueno,
Quizás se ha dado, no sé si un paso, ¿no?, con la pandemia, con todo lo que conllevó, se creó un poco las consultas de alta resolución por enfermería. Pues han hecho su labor, lógicamente, y sé que en los centros urbanos sigue habiendo personal por encima no de plantilla, sino de los correspondientes a las UVAs y demás, para desarrollar, siguen en esa alta resolución, ¿no?, de procesos agudos, y es un poco lo que el reto de atención primaria nos está marcando, por así decir, ¿no? Participar en esos procesos agudos, más el crónico compensado. Bueno, yo aterrizando a la práctica entiendo que tarde o temprano trabajamos con nuestra enfermera. Yo, enfermera o enfermero, mano a mano, medicina, enfermería, más cercano quizás a la UVA, que luego con trabajo social, que también están en el equipo, los administrativos, pero bueno. Traducir eso a la práctica es que la enfermedad es el referente del cupo, solicitarlo, y yo por lo menos lo que vivo también en el ámbito rural, ¿no? Solicitarle que sea, es el referente y también desarrolla esa darle solución a esos procesos agudos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la respuesta de enfermería, en mi opinión, en este momento por lo menos es como poco homogénea, ¿no? No le veo yo que tenga el marco, no sé si legal, esa norma obligada, ¿no? En la que, está esta guía, está previsión hacer igual un mapa de competencias de cada perfil profesional, pero luego te encuentras con que hay gente que sí resuelve y hay gente que, mira, oye, no, yo es que no oculto, te lo paso a medicina. O sea, no, pero es que en el reto está ya establecido que igual te toca a ti solucionar ese proceso. Luego a veces ves que no entran en esa, no sé si protocolización, esa competencia que se les ha asignado. ¿Marco legal lo hay? No sé, tampoco lo veo claro a la hora de realizar tareas de esa alta resolución, por ejemplo, que ya dices tú que sí lo existe, claro, en los países anglosajones, pero aquí necesario la formación. Claro, ves una respuesta tan poco homogénea que muchas veces te ves que tienes tu agenda, el otro, más lo que enfermería te pasa, porque pues a mí esto no me compete, chica. Digo, madre por mía, buscar puntos de encuentro entonces, en trabajo social, medicina, ¿las profesiones vienen de fábrica preparadas desde la nave nodriza, que son las facultades, vienen preparadas para la atención primaria? Hombre, yo echo de menos, creo que en este momento el perfil de enfermera familiar y comunitaria que se está desarrollando y que ya existe como especialidad, aunque todavía no sé si ha salido la primera promoción, que se da acceso, o sea que es necesario fomentarlo, pero ya con esa regulación y con estas competencias que te tocan, o sea, que tienes que asumir, ¿no? La formación te lo da y tú lo desarrollas. Como a mí se me ha formado en medicina familiar y comunitaria, yo tengo que desarrollar mi parte, ¿no? Mi diagnóstico, mi tratamiento, es lo que me compete, ¿no? Entonces, en enfermería, lo que es la competencia, no sé si de resolver procesos agudos de alta resolución o todo su tema de cuidados y demás. Yo entiendo luego que al fin y al cabo estás trabajando codo con codo y que en medicina, con su exploración física, anamnesis, pruebas complementarias, diagnostica y trata, pero también proporcionamos cuidados de alguna manera. Enfermería tiene su diagnóstico enfermero en este momento, no sé si llega el otro modelo, pues bueno, y también diagnostica, aplica su tratamiento que tiene posibilidad y también, o sea, proporciona cuidados, pero a su vez también hace su diagnóstico y tratamiento enfermero. Es decir, que de alguna manera nos entrelazamos también a la hora un poquito de funciones, pero yo echo de menos eso, ¿no? Una norma ahí clara que asigne esa competencia y diga, bueno, tú sabes que tienes que hacer esto y lo tienes que hacer, y a ti se te ha asignado ahora, tu puesto es de alta resolución y tienes que hacer esto, y que no surja ahí un poco no sé. Claro, pero ahí, en ese sentido, un poco por no enquistarnos aquí, yo creo que la clave... Que falta igual, no sé si legislación en ello o
o darle ya... No, claro, pero igual que... Sería una buena idea. Que comentamos que digo tú por como avanzar, médico sí. entras en un puesto como médico de familia, pues en enfermería Ahí hay está la enfermeras clave. generalistas, enfermeras especialistas, cada una con sus competencias, Sí. ¿no? Y la que vale. propongo. Entonces, sí. ¿podemos apostar que la intervención en atención primaria debería ser una especialidad posgrado? Y hablo de medicina, hablo de trabajo social, hablo de enfermería. Bueno, yo, por la experiencia, ¿no? Creo que la combinación de todos los perfiles es positivo, muy positivo, porque cada uno tiene su competencia Sí, sí, para sí, dar eso es respuesta así. al centro, que es el paciente. No puede ser todo el mundo especialista, no puede ser todo el mundo enfermeras de práctica avanzada. Fíjate, en Irlanda el 2% son enfermeras de práctica avanzada. No se requieren que todas sean, no, es el engranaje y las competencias en un marco legislativo y regulado. Vale. Entonces, tenemos claro que la especialidad de atención primaria, o sea, atención primaria requiere una formación pre y posgrado concreta. Sí. ¿Consideramos que ahora es suficiente, insuficiente en Navarra? Esto es una pregunta así de Sí, mirarse es para adentro. suficiente. Tenemos formación, tenemos garantizado en el currículum académico una formación suficiente para desarrollar este modelo integral, accesible, universal en Navarra. Yo creo que sí, pero los problemas y las necesidades de salud son cambiantes y hay que adaptar, y es una formación a lo largo de la vida. En ese ¿Enfermería sentido. crees que sí? ¿Medicina? Sí, bueno, medicina en este momento se accede a las plazas por la formación vía MIR y yo creo que sí garantiza esa formación para poder Sin embargo, desarrollar. la opción de MIR en medicina familiar y comunitaria está siendo minoritaria. La elección de formarse en medicina familiar y comunitaria, sí, pero eso bueno, yo lo entiendo como otro, efectivamente, están ahora en proceso de elección y desde luego los datos que aparecían ayer o hoy en prensa, pues bueno, a nivel de Navarra hay 40 plazas ofertadas para formarse como médicos medicina familiar y comunitaria y dentro de los 6.000 primeros que habían elegido solo habían elegido 5 esa especialidad, formarse en esa especialidad. ¿Qué hay tan poco atractivo, ¿no? en nuestra especialidad? ¿Qué problema tiene la atención primaria para que la gente esté reticente a formarse en ello y a trabajar en la atención primaria? Que ¿no? igual hay que poner en valor. como, Hay que poner en valor el ámbito. Sí, Sí. hombre, ponerlo en valor, sí. Claro, y Claro. depende de cada uno de nosotros. No soy yo trabajo en ello y bueno, ¿qué te voy a contar? Para mí es lo principal. O sea, pero bueno. Eso es, avanzamos un poco más. ¿Sería necesario incorporar otros perfiles profesionales? Tenemos equipos de atención primaria que cuando esto se puso en funcionamiento, había otros profesionales que participaban técnicos de medio ambiente, participaban veterinarias había poca. Estos profesionales han sido absorbidos desde salud pública, ¿no? Entonces, los equipos de atención primaria, la realidad que tienen desde el comienzo hasta ahora es que lejos de diversificarse en la aportación profesional, han ido reduciendo, ¿no? ¿Sería necesario incorporar otros perfiles profesionales, así como respuestas rápidas? ¿Y cuáles? Antes, por ejemplo, hemos comentado que sería muy importante el tema del psicólogo o psicóloga, ¿no? Por ejemplo, para los debut de muchas patologías o enfermedades, ¿no? Algo que también se está demandando, que en algunas comunidades ya hay, es el podólogo también. Perdón, ¿el segundo? Podólogo. El podólogo. Podólogo. Hay algunas comunidades que tienen, como el PADI, tienen un servicio de podología por cheques. Más. Entonces, ¿qué dices? ¿Que quitarles salud mental, darles salud mental y llevarlos a atención primaria? No. ¿Que estén dentro? No, que haya. en los centros de salud, yo no sé si en todos, o que haya una figura de un psicólogo que pueda ser el que coordine un poco cuando haya algún problema o... ¿no? Entendemos que la acomodación emocional, educativa, etcétera, Sí, porque procesos, ahora, como está diciendo... necesita un acompañamiento, Claro, ¿no? ellas son las que están haciendo esa labor, ¿no? Entonces igual necesitarían una ayuda o... Sí.
Si no hay cuerpo, no hay vida. Yo necesito cuerpo de trabajadores sociales para hacer lo que estamos formados a hacer, que es intervención comunitaria. Pero siempre, como decías, hacéis más. Sí. Claro. Bueno, por eso. Al final hacemos todos, yo creo. De más, sí. De más, pero nos puede lo que nos llama a la puerta y nos puede la persona de enfrente y vamos dejando residual pues esta parte comunitaria. Recuerdo que al principio de la reforma, salud mental formaba parte del nivel primario. Ahora tenemos un sistema de salud mental que está instalado en el nivel especializado para patología mental grave. Esa es una cuestión que está ahí. Mientras hay una emergencia de demandas relacionadas con el malestar emocional en los centros de salud. Ahí está apuntada la posibilidad de psicólogo, psicóloga. Podólogo, añadiríamos más. Yo fisioterapia más es que la que está en... Si puedo hablar yo, a ver, sí, hablando de la pregunta Alejandro. anterior de los equipos de atención primaria, yo quiero matizar a Juan Carlos que yo obviamente en las zonas de difícil cobertura, por supuesto que esté ahí el médico, obviamente. Cuando yo digo de aumentar más médicos, que no veo una solución, es que si en sus zonas de baja difícil cobertura se cubre y pones el doble porque existe más, se te van a saturar igualmente. Por tanto, Estamos de acuerdo. Por lo tanto, yo veo que lo que hay que hacer es reducir la presión asistencial, que es lo que dicen todos los facultativos. Vale. El segundo, perfil profesional de admisión. Hay que reconocerlo ya, me da igual el que sea, pues si no la gente se va y es un problema muy serio. Tercero, gestión de los equipos. ¿Por qué tienen que ser facultativos los que se gestionen y dirijan? ¿Por qué no puede ser el personal de enfermería o el personal de admisión? Y cuando hay muchos equipos que están sin gestionar porque el facultativo no quiere, me parece que es una discriminación, que han ganado sentencias de que un profesional, sea del estamento que sea, no pueda gestionar un centro de salud. Eso es un problema muy serio. Dos, otros perfiles. Mira, a mí que me pongáis psicólogo, que me pongáis podólogo, que me pongáis fisioterapeuta y demás. A ver, ahora mismo creo que el único perfil que durante la pandemia, ajeno a lo que está ahora mismo, que ha funcionado en algunos centros, no en todo, es la auxiliar de clínica. Es ahora mismo la que ha funcionado en algunos centros muy bien, y en otros no están bien. Sería igual para incluirlo. Pero segundo, si los centros van a meter otros profesionales, igual tienen que pasar la consulta en la calle, porque no hay consultas. Y segundo, hay que valorar realmente, me dices, un psicólogo más. Hay salud mental. ¿Esa salud mental no cubre ese psicólogo? ¿O tienes uno exclusivamente para atención primaria y un podo de atención primaria y un fisio para atención primaria? Si has hecho un servicio que es de fisioterapeutas, de psicología, de psiquiatría, igual habrá que reforzar ese servicio para que englobe a más. Pero atención primaria, si es que no tenemos consultas en todos los centros. Si ahora cuando llega el verano que se cierran por las tardes, no sé por dónde van a pasar las consultas. O sea, para ser realista, El problema de la infraestructura. Aparte, ¿es necesario? Bajo mi punto de vista, no voy a opinar, yo creo. Sí que en algunos centros se ha visto la necesidad del auxiliar de clínica y durante la pandemia, en conjunto con la enfermería, ha funcionado muy bien. Lo que no sé por qué no han seguido. En algunos centros, no en todos. Y será una figura igual a reivindicar. Y luego vuelvo a reivindicar lo de los perfiles y demás. Admisión, sabemos que desde el plan de mejora ha cambiado el que más ha sufrido, entre comillas, y la gente se va. La gente se va porque los médicos, raros de que se va a atención primaria. De enfermeras, raras de que se va de atención primaria. Administrativos, menos algunos que estamos un poco más ocas y que otra opción, se van todos. Entonces, eso hay que reconocerlo. ¿De acuerdo? Y luego hablaremos de las soluciones como lo de incentivar las zonas de difícil Luego cobertura. nos metemos con las ¿Vale? zonas. Pero sí que la gestión de los centros de salud, sí que hemos de recalcar que por qué tiene que ser un facultativo el que lo gestione. Cuando primero no tiene tiempo, porque bastante tiene con pasar la consulta, que le llamen a la mañana, que el compañero que ha ido de baja gestiona todo eso. Vamos. O sea, que se abra a todo el resto de Alejandro, equipo. Sencillamente Sí, porque lo único tenemos que ir deprisa porque nos queda todavía el porque tema hay de una zonas básicas. norma. Yo quería eso. Hay es. una Una norma pequeña que anotación así muy La norma se rápida. cambia. que no hace Muy referencia La norma a se cambia. ningún nuevo perfil ni Se cambia nada, la pero norma. pensando en otras maneras de ver, Ay, es yo que digo, ¿y quería por qué? introducir ese tema. Que no sé, pero de personas. Vale. Ahora mismo los profesionales trabajan, ¿no?, en todos los ámbitos, prevención primaria, secundaria, terciaria. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no, como en otros contextos, por ejemplo en la educación, ¿no?, que hay docencia e investigación, ¿por qué no hay un híbrido de, pensemos, en todos los facultades, en todos, pero
digo en enfermería, una enfermera que tenga el 80%, no sabemos que prevenir vale mucho más que curar, no queremos que vayan al centro, queremos salir los profesionales a dar salud, a promover la salud. Entonces, por ejemplo, con esa falta y vacío de intervenciones comunitarias, trabajador social, médico, enfermera, ¿por qué no hacemos un porcentaje que vaya a eso y otro a consultas y otro a domicilio, ¿no? Que hasta ahora no hay esos Quiero, perfiles. antes de cerrar el tema de... Perdón, no sé, que una enfermera se dedique a domicilios, a otras actividades. No te sí, entendí o un porcentaje X, ¿no? Porque sobre todo es la consulta de enfermería o la consulta del médico, que es muy importante. Pero la tendencia y lo que dicen todos los informes, ¿no?, es la importancia de ir a la comunidad, de prevenir, ¿no? O ir al domicilio y trabajar con las familias. Aspectos de salud en familia, en vez de que vengan al centro. Importante, sí, pero bueno, trabajo social también tiene su faceta. Yo, un momento, a ver, mira, en el tema de nuevos perfiles profesionales, muy rápido, ha surgido no sé, la llegada de psicología a atención primaria, no sé de dónde ha surgido esa necesidad, ¿no?, que ahora parece que sí que van a llegar. Por ese malestar emocional que sufre la población a raíz de la pandemia, de otros factores y demás, ¿trabajo social es capaz de darle salida a eso? ¿Trabajando con los pacientes con más tiempo y se puede darle salida? ¿Realmente es necesario que venga psicología? O sea, no sé de dónde ha surgido esa demanda y si, o sea, a mí como médico trabajando en un centro de salud, o sea, sí me gustaría saber por qué va a venir, qué casos va a haber, qué va a solucionar que igual no podamos hacerlo entre nosotros, o sea, con trabajo social, con enfermería, con medicina. Lo mismo que fisioterapia, quizás profesionales de fisioterapia sean necesarios en la zona donde yo vivo y trabajo, que es en el Pirineo, pues porque hay mucha gente mayor que no sé si puedes desplazar hasta Pamplona y demás, pero igual no lo es tan necesario en otras zonas. Claro, cada zona tenemos nuestra idiosincrasia, entonces a veces no sabemos, yo no lo veo tan claro. Tu apuesta sería reforzar los perfiles que existen actualmente en atención primaria, o cuando menos saber con certeza, facilitándoles el realizar las diferentes o igual funciones. Pues referente o psicólogo referente a que nos pueda echar una mano en lo que, pero bueno, no sé, en fin, no. Yo quiero meter dos temas que me parecen importantes. Por un lado, cierro el tema de profesionales apuntando a los ayuntamientos. A menudo son los ayuntamientos los que contratan otras figuras profesionales que complementan la atención de sus centros de salud. No es infrecuente que de hecho, los centros de atención a la mujer, los centros de salud sexual y reproductiva, fueron en gran parte iniciativas de los ayuntamientos que luego se absorbieron desde el sistema público, ¿no? Y no es infrecuente que muchos ayuntamientos complementen los servicios que se dan desde el sistema público con servicios de psicología, con servicios de envejecimiento activo, etcétera, ¿no? Esto... luego hablaremos del tema de las gobernanzas y del tema de las relaciones entre unos y otros. Esto es una realidad que existe dentro de los ayuntamientos, que se complementan servicios sociosanitarios. Sí, a veces hasta pagamos el taxi del pediatra para que pueda acudir a nuestra zona. Esto ha ocurrido recientemente. Sí. Es así. Y además nos ponen un reparo porque no tenemos competencia para ello. Pero yo vuelvo a lo que decía del modelo de sociedad. Es decir, a veces, dos apuntes muy rápidos. Legislamos y avanzamos tan rápido desde la Administración que muchas veces no nos paramos a pensar y a ver con los ojos, pues por ejemplo, del paciente que no tiene ni idea de administración electrónica, que no tiene ni idea de cómo funciona un centro de salud, que lo único que tiene es que le duele la garganta y quiere que le atiendan. Y esta visión la tenemos que tener siempre. Por supuesto, hay que organizarse bien, pero la sociedad no es igual en Pamplona que en Tudela, que en el Roncal o que en Sangüesa. Es que no es igual. Es que no son todos los pueblos iguales, ni las personas son todas iguales. Es que no es igual el nivel de envejecimiento en Alsasua, por decir algo, que en Tudela. Es que no es lo mismo. Es que cada estructura y cada servicio se debe adaptar, en la medida de lo posible, a esa zona, a esa sociedad, a ese modelo de sociedad. Y hay datos, ya se tienen datos por zonas, de donde se toma más medicación, de donde hay más nivel de envejecimiento, hay datos suficientes para adaptar las estructuras a esto.
Y luego la otra parte que yo creo que los ayuntamientos podemos hacer y hacemos. Esto que tantas veces se habla de sustituir la pastilla por el deporte, por la zapatilla, nosotros en el ámbito del Consejo de Salud hemos trabajado esto e incluso el Gobierno de Navarra ha apoyado económicamente este tipo de iniciativas donde colaboraban los servicios sociales de base, el propio ayuntamiento y el centro de salud, y donde practicaban deporte gente que tiene problemas cardíacos que en circunstancias normales no lo hubiera practicado. Y han practicado deporte. Llegó la pandemia, bueno, pues... Y luego, por último, con respecto, además de, añadiría a la lista de antes, yo añadiría en las zonas más alejadas de los hospitales un servicio de ginecología o, en su defecto, de matrona. Esto nos lo trasladan de algunos centros de salud, principalmente muy alejados de los hospitales. Y ahí me quedo, no quiero hablar más. Pero has introducido una cuestión que es fundamental. La pandemia ha puesto sobre la mesa nuevas formas de atención. Esta sí que es una pregunta abierta para todos. Pero si me permites, yo creo que cometeremos un error si analizamos la atención primaria con la visión en todo lo que ha ocurrido en la pandemia. Sí. Porque creo que la pandemia la tenemos que analizar para estar preparados para situaciones similares si nos vienen en el futuro. Desde ese punto de vista, sí, pero no podemos analizar un modelo de atención primaria normalizado sin quitarnos, en la medida de lo posible, la visión de la pandemia. Entiendo, ¿eh? Claro, la pregunta es, ¿existen modalidades de atención, como es la atención vía Internet, la atención no presencial, que en principio se ha consolidado? Evidentemente esto yo entiendo que nos plantea interrogantes, una pregunta abiertas, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras de esta atención? ¿Quién queda dentro? ¿Quién queda fuera? ¿Esto es mantenible? Yo creo que hay que recuperar presencialidad, el vínculo, la mirada y la cercanía y bueno, pues antes el contacto físico, ahora ya está más mediatizado, no se puede suplir. Yo creo que en ese embudo de necesidades ilimitadas y de no poder responder a todas, bueno, pues ha llegado lo digital y esta pandemia lo ha puesto, a mi modo de entender, sobredimensionadamente fácil para aquellos que quieren una poda digital ya, rápida, para todos, sin una educación, sin un soporte para llegar a esa digitalización. Yo, que trabajo en un barrio con muchas personas mayores, ha sido un sufrimiento para la gente no poder coger cita presencial, ni poder coger los teléfonos, no solo en el sistema de salud, ha pasado en la seguridad social, gente que se tenía que jubilar, que tenía que hacer prestaciones de viudedad, de un montón de cosas. Entonces, ¿puede ser un input favorable la digitalización? Pues probablemente vienen generaciones que ya nacen, ¿no? Y que nos vamos a tener que subir a ese carro, pero yo creo que hay que hacerlo con tiempos y medidas. Hay muchas personas, bueno, han salido campañas, ¿no? La atención a los mayores en los bancos. Es vergonzoso este neocapitalismo, cómo introduce sus variables en poblaciones, en grupos etarios que no tienen por qué padecer este tema de esta manera. Yo creo que la administración pública se tiene obligadamente, constitucionalmente, que dar los 3 modelos de atención. El presencial, porque hay personas, yo no tengo por qué tener internet, no es gratis, yo no tengo por qué tener internet, yo no tengo por qué tener una línea telefónica, yo no tengo por qué, la administración no me tiene por qué obligar a llamar por teléfono. Si necesito ir presencial, pues, o si yo opto porque lo voy a hacer presencial, entonces no hablo solo de salud, o sea, hablo de la administración. Por ir rápida, tu opinión es que hay que aumentar la presencialidad y de cualquier manera garantizar la presencialidad. Sí, y vale. si vamos a la digitalización de una manera acompasada a las necesidades etarias y económicas, o sea,
porque yo tener internet Vale. igual lo he tenido que quitar. Ya, O sea, vale. Sí, o por, no tengo por todas las... competencia. Estaríamos de acuerdo, Sí, totalmente. sobre todo te Sí. miro a ti, Alejandro, No. no sabía yo. A ver, Cuenta. cuando un paciente, claro, yo trabajo en la Espilagaña, igual que otros no sé si, cuando un paciente ha solicitado cita con el médico presencial, con la enfermera, se le ha dado. Para empezar, si ha habido centros que solo han tenido telefónicas, yo ahí no entro. Pero la instrucción desde la gerencia fue bien claramente cuántas tenía que haber telefónicas y cuántas presenciales. Yo puedo hablar de mi centro de Espilagaña. Nunca, jamás a un paciente que ha pedido cita presencial se ha denegado. Otra cosa es que el médico enfermero no tenga citas. Eso es otro tema. Pero si quiere presencial, se le ha dado desde el inicio de la pandemia. De hecho, en septiembre del 2020, los administrativos hicimos un supuesto curso de formación para garantizar, septiembre del 2020, para garantizar la asistencia presencial de los pacientes. Si en algunos centros no se cumplió eso, ya es responsabilidad de esos directores o directoras, ¿de acuerdo? Pero desde septiembre de 2020, repito, se garantizó la presencialidad. Vale. Ahora mismo, con el tema telefónico, a mucha gente, que estamos hablando de grupos etarios más jóvenes, les ha venido muy fácil y muy práctico esa accesibilidad de que el médico le llame o que en vez de desplazarse, el médico le llame. De hecho, era otro de los objetivos del Plan de Mejora 2010. Aquellos actos que no hace falta que el paciente se desplace. Es más, si lo que estés hablando es del acceso de un paciente mayor o que culturalmente no controla o que no tiene medios para conectar a Internet, acude al centro de salud. No hace falta que lo pida por Internet. Internet es para facilitar o agilizar y que si no te cogen en el centro de salud, pues que, oye, por Internet cojo la cita. ¿Y ¿vale? cuál es tu propuesta, Alejandro, para garantizar esa posibilidad? O sea, ¿tú crees que la consulta no presencial tiene ventajas? Tiene muchas determinadas? ventajas. Incluso hay población que la demanda. Sin embargo, Sí, la demanda mucho. es una de las razones que están generando mayor decepción por parte de la ciudadanía. Otra cosa es las agendas sobresaturadas, que es otro tema. A mí me hablas en mi centro, me pides ya para el médico A y te digo, ostras, pues te doy dentro de 8 días. Joder, tal. Claro, ese es el problema. No que no haya presencialidad, que es distinto, ¿eh? Es muy distinto. ¿Y esto tú lo relacionarías con tu propuesta primera, que es la cultura de uso? Exacto. Vale. Tengo Quiero decir que varias, eso ya tengo hemos varias buscado una propuestas. solución. Es así. Y lo de la digitalización y demás y de acceso, a ver, también se están, que es lo que hemos hablado antes, cita por Internet. Eso es. Mentira, no existe. No existe. O sea, ahora mismo no existe. O sea, se está engañando también a la población. Por eso digo que arriba de los de la gerencia, yo perdóname por los facultativos, pero tienen su punto de vista facultativo y de ahí no salen. Jope, y esta enfermería, aunque haya algunas enfermerías, a esta pediatría, esta trabajadora social que nunca había hasta hace poco trabajador social, esta admisión y luego están los pacientes. Y no lo ven. No lo ven. Entonces, esa cita de Internet que ahora mismo no existe. O sea, que la gente cuando que pida cita por Internet, que se olvide, porque eso habrá una cita como mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está el protocolo COVID previo. Por avanzar un poco... ¿Puedo dar algunos datos? Eso es. Datos no solo de Navarra, pero el último barómetro del CIS sobre el aspecto sanitario 2022 publicado dice que el 57% accedió a la consulta, el 39% de la población encuestada por teléfono, el domicilio 0,5 y la videoconferencia 0,5. Y de todo esto dicen, el 36% está en desacuerdo en que sea así y y otro 36%, o sea, puesto los extremos, de acuerdo. Por lo tanto, mi apuesta es un híbrido, o sea, que las personas que quieran presencial. Y luego creo que cuando hablamos de digitalización o telesalud, no solo es el teléfono, la videoconferencia, es que hay que formar, como decía también Itziar, nos tenemos que formar como profesionales para una valoración, una intervención a distancia, que es diferente con la presencialidad. Pero un híbrido, porque hay diferentes tipos de necesidades según poblaciones, edades, expectativas y preferencias de salud. Sin embargo, la encuesta que se ha hecho de satisfacción del sistema sanitario a la atención primaria en Navarra, esta es una encuesta estatal, sí, en Navarra le da un notable. Quiero decir que en nuestro sistema sanitario, cuando la ciudadanía es preguntada, y claro, la muestra aquí es mucho, entiendo yo que es mucho más representativa de lo que puede haber, el sistema en la atención primaria precisamente reconoce valores de accesibilidad, de vinculación, ¿no? Sí. de reconocimiento que hay, ¿no? Quiero decir que hay veces
Yo sí que me he paseado y he visto todas las reseñas que tenían los centros de salud, sí que el tema de accesibilidad era un punto débil, las encuestas lo recogen. Sin embargo, la valoración general yo creo que en Navarra mejora la media de otros Pero eso sistemas. tiene una fácil explicación, porque los profesionales que trabajan, yo por lo que he vivido, están dedicados a ello. O sea, yo no te puedo decir, un profesional sanitario, porque nosotros, voy a hablar siempre bien de ellos, para los sanitarios, de trabajo social, tenemos todos en Azpilagaña, o sea, viven por ello, o sea, viven, se desviven. Y eso el paciente cuando llega nota. Otra cosa que nota al sanitario, agotado y cansado. Sí. Pero el paciente, una que puede acceder, o sea, lo vive, o sea, lo nota, y eso se nota en el profesional. Y eso, por eso, pues, es notable. Avanzamos con el último elemento. Un segundico, sí, yo, es que me da pena porque no vamos a dejar tiempo para... Yo abogo por modelo mixto. Creo que para los medicina y enfermería la agenda nuestra es uno de nuestros herramientas de trabajo, de las más preciadas, y poder nosotros influir en esa agenda creo que es fundamental. Y si consideramos que con una cita no presencial, que yo le llamo para unos resultados, es suficiente, es que tenemos que tener esa posibilidad. Que quizás el problema de la accesibilidad seguramente venga gran parte de las veces por toda esa necesidades que no sé cómo podemos alinear, las necesidades que percibe la población con las que realmente son necesidades de salud. Eso ya cuesta llegar, bueno, habría que darle más vueltas, ¿no? Pero ciertamente una vez de que se llega, yo creo que la gente está contenta. Bueno, dime. Me parece muy importante. Se ha apuntado en el tema de funcionamiento. Hay que prestar no solamente una atención fragmentada a cada uno de los perfiles profesionales, ratios, etcétera, sino que hay que prestar una atención específica al funcionamiento interno de los equipos. Ahí Alejandro ha notado. Ahora se ha notado un factor que yo creo que es fundamental y me gustaría que me dijerais que sí para anotarlo como conclusión, no por ir avanzando, que es la autonomía de los equipos. En estos momentos, los equipos de atención primaria, ¿se puede decir que en Navarra tienen un funcionamiento autónomo? No. ¿Y esto sería una solución? ¿Sería apuntar en qué podría consistir esta autonomía? Yo creo que sí que estamos excesivamente regulados, quizás, ¿no? Incluso si para crear las propias agendas hemos hecho 20.000 cambios antes de la pandemia, durante, varias veces, y hasta de arriba te marcan cómo hay que seguir con esa agenda. Y eso que, bueno, puro de tiempo y tal, ya sea... Las agendas es una de nuestras herramientas de trabajo, pero es cierto que a la hora de la gestión no hay libertad, viene ya muy marcado. Entonces, creo que se necesita dotar tanto a la dirección del centro, jefatura de enfermería, jefatura de admisión. Yo te diría que sí y no. Sí, porque por ejemplo, el tema de esa gente que hemos hablado de la presencialidad, yo sé que hay muchos centros de salud, varios, que son telefónicas, no quieren presencia. Y la gerencia marcó que había que abrir la presencialidad. Por eso esos centros tomaron la autonomía de poner solo telefónicas. Vale. Otra cosa que sí que es cierto por comentarios de directores, y cuando van a plantear a la gerencia propuestas y demás, muchas veces dicen que no. Vale. Y eso para mí es un error. O sea, cuando los directores o directoras se reúnen, plantean propuestas y demás, yo creo que tendría que ser sí, apoyarlo. La participación activa. Vamos. Participación activa en las decisiones. Activa, eso es. Hay una empresa mayor que dice, por ejemplo, queremos un modelo solo presencial. Solo presencial, por ejemplo, si decís, pues, porque va a decir desde arriba que no. Pues si somos nosotros los que estamos viendo todo. ¿Me explico? Pero yo creo que realmente sí que es la autonomía para organizarte, gestionar. En cierta forma yo creo que sí que hay. Otra cosa es cómo se haga. Vale. Vamos con la última de las dimensiones de la atención primaria, que es fundamental. Y yo creo que ahí Juan Carlos nos va a dar muchas luces. En la zona básica, cada equipo tiene una composición, una estructura, la que sea, que ya le hemos dado buen barrido, pero además tiene dentro de un ámbito geográfico concreto una delimitación. El ámbito geográfico es descrito como de muchísima importancia en la lógica de atención primaria porque es el ámbito en el que se reconocen aquellos determinantes sociales que es necesario abordar, porque la salud se aborda también con las zonas verdes, con la peatonalización o no, etcétera, y además donde el equipo de atención primaria se reúne con otros agentes que intervienen en la salud de una población, fundamentalmente con las entidades locales, con los ayuntamientos, ya que muchos de los cuidados que recibe la ciudadanía son
de alguna manera son provistos desde los propios ayuntamientos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante la respuesta que dé Juan Carlos. ¿Existe una sincronía, existe una coincidencia entre la demarcación sanitaria y la demarcación local para favorecer ese encuentro? No, porque, a ver, el mapa comarcal, tal y como se hizo en la reforma de la administración local, no creo que tuviera en cuenta, tampoco creo que sea lo más importante, ¿no? El unir las diferentes zonas básicas de salud, en unos casos coincidirán, en otros casos no, en torno a las comarcas, ¿no? Más allá de la delimitación comarcal es, por ejemplo, si realmente, hilo con lo de la autonomía, si realmente se puede establecer ese órgano intermedio que ya está diseñado legalmente, que es el Consejo de Salud, que es donde los diferentes agentes de la zona, están los representantes del centro de salud, de los servicios sociales, del ayuntamiento, etcétera, ¿no?, de los pacientes. Estamos en un órgano que ya o no se constituye o se constituye y apenas se celebran reuniones. ¿Por qué? Porque realmente no sirve para solucionar absolutamente nada. Sirve para que hablemos entre nosotros, generalmente nos traslade problemas la parte profesional del centro de salud y nosotros los traslademos a atención primaria, que seguramente por la vía de la zona básica de salud y atención primaria pues ya habrán llegado. Es decir, si queremos que funcione algo, tendrá que tener, pues bueno, capacidad de solucionar problemas y dotar de algo más de autonomía a las propias zonas básicas de salud, más allá de que el diseño territorial sea el que sea, que yo vuelvo a insistir, puede coincidir con el mapa comarcal, a ver si se pone en marcha algún día, o no, o sea, pero sí que de alguna manera sirva para darle un poco más de autonomía, para solucionar problemas y para poder, no sé, mediar o no tener que trasladarlo todo directamente a atención primaria. ¿Tú relacionarías un poco la propuesta de mayor autonomía en los equipos con lo que sería aunar participación, aunar la aportación que se puede hacer desde entidades locales y otros organismos que intervienen, ¿no? Tenemos ahí un elemento que son los consejos de salud. Mira, las entidades locales en cuestiones de salud somos un acompañante y nos pidan lo que nos pidan, lo vamos a dar. Lo vamos a dar y lo vamos a apoyar, porque nosotros no tenemos, permitidme la expresión, no tenemos ni idea de salud. Pero sí queremos que nuestros centros de salud funcionen y se dé el mejor servicio posible a la ciudadanía. Y a partir de ahí, para lo que nos quieran, ahí nos van a tener a cualquier ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho antes, no tenemos competencias en salud, por lo menos en la organización de lo que es la salud, ¿no? Entonces, claro, estamos también muy limitados muchas veces. He puesto el ejemplo antes, para que viniera un pediatra a nuestra zona de salud, no disponía de vehículo y tuvimos que pagar un taxi. Ese taxi lo pagamos con un reparo de intervención en nuestros ayuntamientos porque no podemos pagar ese servicio porque no es una competencia nuestra. Entonces, estamos limitados, pero desde luego que en aquello que se nos pida, si tenemos que ir a hablar con atención primaria, con los responsables de atención primaria, vamos, hablamos, nos atienden, nos ha ocurrido, y se negocia. Pues, ¿pero pediríais mayor participación? ¿Pediríais mayor participación en el diseño de los servicios de salud? Sí, a nosotros no quiero que caigamos en el error de lo que ha pasado con el 0 a 3. Es decir, y permitidme la comparación, los ayuntamientos sabemos de lo que sabemos. No tenemos que tener competencias donde no controlamos y no sabemos. Pero sí que se nos tiene que dar herramientas para poder ayudar a quien verdaderamente sabe y presta el servicio. Ayudar a apoyar. Esa es la cuestión. O sea, sí. Que se nos den herramientas para poder ayudar y poder apoyar. Y a veces sería tan sencillo como que pudiéramos dotar económicamente de un servicio, que ni tan siquiera podemos hacer eso, con unas limitaciones, con una regulación, como sea, pero tan sencillo como eso. Pero es que a día de hoy, aun queriendo ayudar, no podemos. Más allá de, bueno, pues apoyar en las reivindicaciones o en lo que se demande del Gobierno, ¿no? En este caso, de los responsables. Pero realmente necesitamos herramientas, que no las tenemos. Y al resto os pregunto, ¿para el tema de intervención comunitaria está suficientemente demarcado la comunidad? ¿Nuestras zonas básicas tienen elementos reconocibles, identificables y abordables para trabajar intervención comunitaria?
¿O hay un desdibujamiento entre lo humano, lo administrativo, lo sanitario? Hombre, yo creo que sí que hay zonas que son igual, Itziar Contralor podrá decir, zonas más necesitadas de... O sea, no son, las zonas geográficas y los barrios de Pamplona no son los mismos en un sitio y en otro. Entonces, obviamente, no es el mismo un barrio un poco más económicamente más bajo, con más inmigración, que uno más estable. Eso para empezar. Entonces ya podrá opinar mejor. En cuanto a si la zona básica cubre todo, da igual que sea una calle u otra. Al final, una calle, es decir, si los niños que ampliar la zona geográfica y demás, da igual. Siempre una calle, un piso va a estar atendido por una zona básica. Otra cosa es lo que se llaman los distritos. Cuando hay un profesional que hay menos, por ejemplo, habitualmente se está hablando de pediatría, pues igual valorar que en vez de cubrir solo la zona básica A, que pueda cubrir la zona básica A y la B. Que eso también puede ser una solución y no será mala. Es decir, vale, estoy inventando, Azpilagaña, pues que igual Pediatra Azpilagaña vea Azpilagaña Milagrosa, por ejemplo. No estoy, pues eso, igual podría ser algo práctico o incluso en zonas igual tipo más rurales, pues que se unan dos zonas básicas y un profesional. Podría valorarse. Y sé que se está hablando de ello, pero y sería práctico, creo yo. Bueno, el tema da para 2 horas más, es así. Yo sí que me gustaría abrir 2 turnos de palabras por si alguien quiere, alguien desde el otro lado quiere añadir, aportar, cuestionar, así brevemente, porque a pesar de que os he llevado a un trote así, a golpe látigo. Bueno, Piluca, yo puedo decir una cosa sobre el acceso para la gente. Cuando la gente llama y dice, es que no me cogen, es que no hay forma, quiero explicar lo de admisión. Voy a poner un ejemplo breve. Es que no nos queda este tiempo más que para escuchar, porque nos están insistiendo. Un paciente llama y dice, llevo 40 minutos llamándoos y nosotros respondemos, nosotros llevamos 7 horas cogiendo el teléfono. Pues vais. Vale. Bueno, no sé si alguien... Sí. Fernando. Joseba. Buenas tardes. Dilo. Porque la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes, se han dado opiniones muy interesantes. Con unas estoy de acuerdo y con otras naturalmente no lo estoy. Con Alejandro estoy perfectamente de acuerdo en que el perfil profesional de administrativo de atención primaria es fundamental reconocerlo. Se debe reconocer y de hecho en la legislatura pasada intentamos hacerlo y desde Función Pública no nos dejaron. Es decir, que nosotros entendemos que tiene que ser así. Has dicho una cosa también muy interesante, que es racionalizar la demanda, porque aumentar la oferta de profesionales no soluciona los problemas de atención primaria. Estoy totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, yo creo que no faltan ni médicos ni enfermeras. Cuando comparan los ratios de médicos en primaria en Navarra y en el resto de España y de enfermeras en Navarra y en el resto de España, ves que no faltan profesionales. De enfermería probablemente en primaria sí que faltan, pero no en global. Hay que racionalizar la demanda efectivamente mediante el fomento de los autocuidados y utilizar que la gente sepa utilizar los recursos adecuados para cada circunstancia. Si te has caído de un columpio y te has hecho una heridita en el dedo, ponte una tirita y no te vayas a entonces, ¿no? Sí. Pero también es importante reorganizar la oferta y reestructurarla. Juana ha comentado que no sabe muy bien, supongo que sí que lo sabe, que es una pregunta retórica, porque no es atractivo para los profesionales la atención primaria. Yo creo que hay condiciones laborales, ¿no? Pero entre ellos yo destacaría, primero, que es el modelo sanitario en el que estamos es un modelo hospitalocéntrico, de tal manera que el médico de atención primaria piensa que no tiene prestigio, lo cual es un error. También yo creo que hay una formación inadecuada, porque se forma con un gran peso en el hospital para luego lanzarlo al medio rural o al medio urbano. Eso lo hemos hablado antes. Con lo que ha hecho, ¿no? Y luego también los profesionales también tenéis parte de culpa, porque repetidamente no ponéis en valor lo que es la atención primaria. Y se está creando una mala imagen que está calando en las generaciones nuevas y que es totalmente negativa, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es transformar el modelo sanitario empezando por el principio. Y el principio
desde mi punto de vista, es la atención primaria. Hay que tomar como eje, que siempre se ha dicho pero nunca se ha hecho, como eje la atención primaria. Pero la atención primaria que debe de volver a adquirir las funciones que ha perdido, pero en base al reconocimiento de las capacidades de todos los estamentos. Es decir, saber qué puede hacer el médico, saber qué puede hacer la enfermera, que desde luego en este momento que medir la competencia de lo que está haciendo. Y eso depende tanto de los gestores como de los propios profesionales. En el momento que los profesionales queráis de verdad en bloque que esto se solucione, se podría solucionar, a pesar de la mala gestión. No lo tengo muy claro. Bueno, ahí se ha establecido, no sé si alguien para cerrar quiere añadir. Allí tenemos. Sí, felicitaros desde luego, porque para una persona como yo, que no tiene nada que ver profesionalmente con la salud, soy más que usuario acompañante, ese es el uso que me ha tocado hasta ahora de la salud pública. Habéis dado unas visiones complementarias completamente distintas y todas suman. Felicitaros de verdad. Yo, por hacer otra mirada al tema de la salud y desde el lado de las personas usuarias, me parece que, así como habéis mencionado que la vocación es fundamental en una profesión como las vuestras, en todas las partes de la atención primaria y de la medicina pública, de la salud pública, a mí me parece, probablemente, porque quienes somos de pueblo traemos la visión comunitaria incorporada de fábrica, por lo menos las de algunas generaciones, eso Juan Carlos ha dado una buena prueba en todas sus intervenciones. A mí me parece que la visión comunitaria se está perdiendo en las generaciones inferiores. Se está perdiendo. Creo que hay un problema de educación en salud pública. Es decir, si valoramos el servicio público de salud, como creo que lo debemos valorar, me parece que debe incorporarse en la educación y desde abajo, tenemos una gran tarea, para que haya también vocación en la parte usuaria. Las personas que vamos a ser únicamente usuarias o acompañantes de la salud pública, debemos entender que es un valor escaso. Lo ha dicho muy bien Alejandro, a precio cero, demanda infinita. Y todo lo que echemos siempre será poco. Creo que tenemos que educarnos. Como acompañante, exceptuando a las personas que por enfermedades crónicas tienen que asistir todos los días, vuelvo a repetir, quienes somos del pueblo nos conocemos, y la cuadrilla de vagos y pesados y pesadas que pueblan los consultorios, y no me refiero en pandemia, son con nombres y apellidos y hasta hay chistes al respecto. Eso sería, si queréis, el mito, el ejemplo, pero esto es general. Necesitamos educarnos. Y en ese sentido, en mi casa, que hemos sido hasta hace 4 días trigeneracionales, hemos usado los sistemas informáticos, los sistemas no presenciales, y con los aitachis y los amachis hemos utilizado el presencial, porque era fundamental. Y en todos los casos, con pandemia o sin pandemia, sinceramente hemos sido muy bien atendidos. Por lo tanto, creo que lo digital es un gran apoyo, con preferencia a presencialidad cuando lo requiera. Y con la dispersión que tenemos de tipos de pueblos en Navarra, la población no urbana tiene muchísimo peso en Navarra y es dispersa, sí que creo que hay que adaptarse a las necesidades, como señalaba Juan Carlos, y probablemente tirar de profesionales públicos móviles, de unidades móviles. Pero insisto, lo que sí quería señalar como diferencial es que necesitamos, desde la educación, desde abajo, enseñar a las próximas generaciones que dejen de ser ciudadanos y ciudadanas consumidores, que es lo que están empezando a ser. Consumidores, sujetos de derechos. No, tienen que cuidar la joya del servicio público también como usuarios y como usuarias. Y eso hay que enseñarlo. Pues muchísimas gracias por las intervenciones.
las dos. Yo creo que han sido buen broche. Sí. Gracias a quienes habéis tenido la generosidad y la valentía de participar aquí. Y se editarán las conclusiones que hayamos podido extraer. Nos falta la parte de soporte, ¿vale? Pero pues daros las gracias por la asistencia y confiamos haber aportado de alguna manera caminos o puntos en los que pensar en la búsqueda de soluciones. Gracias.